Bienvenidos a este webinar que vamos a tratar durante una hora sobre los problemas de comunicación que nos encontramos en el día a día, pues en nuestras empresas, organizaciones, en la vida diaria, etcétera, etcétera. Bien, antes de ponernos a trabajar, porque os aseguro que hoy vais a trabajar vosotros, esta es la tónica diaria de ALDE como escuela como escuela de negocios. Os voy a poner en el contexto de qué vamos a hacer. Bueno, esto es un webinar que yo he generado a partir de la experiencia práctica que he tenido con departamentos a la hora de dirigir proyectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no voy a soltar aquí el rollo, simplemente os voy a ayudar, os voy a dirigir y vamos entre todos a solucionar un problema de comunicación entre dos departamentos. Voy a poner en contexto lo que es el problema y vosotros a través del chat y las preguntas vais a ir formulando soluciones de tal forma que entre todos pues alcancemos no una, sino varias. Sabéis que dentro del método de Business School, de Escuela de Negocios, no hay una solución única, sino que hay varias. Y el no es no, sino que todo depende de dónde estés, en qué momento estés, cómo lo hagas y con quién lo hagas. Con lo cual, empezamos. Bienvenidos y a por ello. Vamos a ver. Bien, voy a leer a continuación, os voy a poner en contexto sobre dónde estamos, ¿de acuerdo? Este ejercicio trata de los problemas de comunicación entre los especialistas de TI y departamento de negocio de una gran compañía de seguro. Quiero que os pongáis en contexto y que además lo llevéis a vuestros departamentos si queréis. Es decir, esto no tiene por qué estar ubicado en estos dos departamentos específicos, sino que lo podemos dirigir a cualquier departamento. En el ámbito de un proyecto, es decir, proyecto como tal, que tiene fecha de inicio y fecha de fin, a los especialistas de TI se les pide hacer cambios específicos de una aplicación que ofrece la empresa en la realización de sus tareas diarias. Aunque el proceso de comunicación parece elaborado desde el ciclo de vida del proyecto, hay varios malos entendidos entre las dos partes. Esto ocasiona problemas de retraso en el proyecto. El caso que vamos a tratar trata sobre los retos de comunicación entre los conocimientos de los especialistas de TI y la línea de negocio de la compañía de seguros en la ejecución del proyecto. Os pongo en contexto que estamos en ejecución del proyecto, es decir, estamos haciendo el proyecto. Todo el tiempo que ahora se está generando en el proyecto cuesta dinero, ya hemos planificado y estamos en ejecución. Desde este corto enunciado se pide la reflexión de las posibles soluciones que pueden ser empleadas para solucionar los problemas de entendimiento entre ambos departamentos. Objetivos. Tener conocimiento sobre los problemas de comunicación que pueden surgir entre las diferentes especialistas con los conocimientos y herramientas que tienen cada uno de ellos en su ámbito de acción y cómo pueden trabajar juntos en la toma de decisiones para la ejecución del proyecto. Pensar en las posibles soluciones para los problemas de comunicación encontrados. Ahora voy a poner preguntas que voy a leer, digamos, todas a la vez, y después nos vamos a centrar solamente en las dos primeras para empezar a dar soluciones, ¿de acuerdo? Yo después voy a comentar cada una de las soluciones que vosotros vayáis proponiendo, voy a comentar al respecto sobre ellas, ¿no? Empezamos. Pregunta 1. ¿Cuáles son las razones a vuestro entender por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Pregunta 2. ¿Qué se podría hacer en el corto plazo para terminar el proyecto con éxito y no retrasarlo aún más? Pregunta 3 y 4. ¿Qué harías en el proyecto, en el proceso general, en el de comunicación y en el de las interacciones individuales para que la colaboración entre los miembros del equipo de la línea de negocio y los especialistas de TI sea menos problemática? En tu opinión, ¿qué debe incluir un plan de comunicación en un proyecto? ¿Cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Y qué herramientas son más eficaces en esta situación? Pregunta 5.
¿Cuáles son las ventajas y las dificultades en el intercambio de los conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinaria? Pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Pregunta 7. ¿Cuáles son los factores clave para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre dos departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? Bien, este es todo el enunciado del ejercicio y a partir de ahora vamos a colaborar todos. Estas son las 7 preguntas. Voy a pasar a la pregunta 1 y 2 y recordar, esto lo podéis llevar a cualquier contexto en vuestros departamentos con los que a priori estéis teniendo problemas, y el objetivo de todo esto es aprender entre todos, ¿de acuerdo? Aprender que la comunicación, ya sea en un proyecto, la comunicación en un departamento es fundamental para llegar a entender no solamente los proyectos, sino entender cuál es la demanda de cada uno de los departamentos y qué tantos problemas nos trae. Al final, la comunicación, aunque la solemos pasar, digamos, de puntillas, porque es algo que nunca llegamos a controlar ninguno, es muy importante en el contexto del proyecto porque al final los recursos vienen de departamentos normalmente y en el contexto general de empresa porque al final las personas con las que trabajáis tienen que sentirse comprometidas. El engagement es muy importante entre compañeros, ¿no? Y al final, la comunicación interna, digamos, de cara a la empresa, lo que forma es el engagement entre todos, ¿no? Y la comunicación externa corporativa, evidentemente, es de puertas para afuera, pero al final, una y otra se tienen que complementar porque el éxito interno es el éxito externo de una organización. Bien, empezamos y me gustaría empezar a tener ya preguntas, respuestas a las preguntas. Por favor, sí que os pediría, como vamos a partir de toda la sesión, vamos a ir pasando de pregunta en pregunta. Sí os pediría, por favor, que entraseis, que pusieseis, aunque fuese solamente 1 o 2 o 3, refiriéndonos a la pregunta que tenemos, y aquí llegamos hasta el número 7, para que yo sea capaz de localizar en qué contexto estáis respondiendo a todo esto, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya tengo muchas respuestas, y muchísimas gracias. En cuanto a la pregunta número 1, y es, ¿cuáles son las razones por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Diana dice, no se tiene el mismo conocimiento técnico, el desconocimiento de conceptos hace que la comunicación se rompa. Así es, Diana, uno de los conflictos que tiene que ver en la comunicación es precisamente el hablar, no tener el mismo conocimiento técnico y hablar diferentes jergas, por ejemplo. No es lo mismo entrar, digamos, en un proyecto cuando, en este caso, los miembros de TI o negocio llaman a la misma cosa de distinta forma. Esto hay que cuidarlo muchísimo y saber en qué contexto hablamos. Janet dice, algunas razones por las cuales se pueden dar malentendidos es falta de información oportuna, completa y a las personas que hacen parte de los procesos, evidentemente. O sea, al final la comunicación tiene que estar procesizada y si no hay un procedimiento ni un proceso de comunicación, poco vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién nos vamos a dirigir. Tenemos que saber a quién nos tenemos que dirigir en cualquier momento de nuestro trabajo, en cualquier momento de nuestro día a día y saber qué personas nos van a facilitar, nos van a ayudar o van a compartir o tienen que compartir con nosotros parte del problema. Vilmer Figueroa dice, las razones de la pregunta 1 para mí están basadas en la falta de comunicación e integración y o conocimiento del ámbito del trabajo en el que se desenvuelve los colaboradores del negocio, por ende. No tenemos una clara visibilidad de las necesidades reales de negocio en el ámbito de la tecnología. Así es, Vilmer. Realmente, cuando trabajamos desde dos contextos distintos, es decir, la parte de negocio se ocupa de lo que son operaciones y negocio, y la parte de TI es la parte, digamos, más interna, en este caso de un proyecto, y al final la ambigüedad que produce
ambos departamentos llegan a una conclusión, y es que el proyecto falla en esa comunicación. Diana Sandoval vuelve a decir, dar una explicación clara de que es lo que hacen las áreas buscando un idioma en común para que se entienda que se necesita en la empresa y entienda el proceso. Así es. Claudia definitivamente habla lenguajes muy diferentes y muchas veces los departamentos de negocio no tienen claro la definición de los requerimientos. Completamente de acuerdo, Claudia. Los requerimientos en un proyecto son la base fundamental a la hora de definir el alcance de un proyecto. Imaginaos definir un proyecto sin que el departamento de TI no esté y solamente haga la parte de proyecto, la parte de negocio, o directamente al revés. El proyecto fallaría, sin ninguna duda, pero precisamente porque los requerimientos no están suficientemente definidos desde las dos partes que al final tienen el conflicto. Gary Eduardo dice, porque el negocio no le comenta a TI a tiempo acerca del proyecto, que requiere modificaciones en las aplicaciones que están a cargo de TI. También se agregan el uso de términos diferentes, se agrega a gente de TI que entienda el negocio en el cual están inmersos. Efectivamente, al final, cada persona está inmerso dentro de lo que es su área de actuación y no entiende que hay otras áreas que están trabajando en un proyecto. ¿No hay ninguna de la pregunta 2? Las expectativas no son claras, fundamental, Laura. No conocer lo que hace el departamento y qué puede hacer y qué no. Efectivamente, así es. Pregunta 2. Establecer los aspectos técnicos indispensables a requerir para condicionar inicialmente las necesidades que se han de cubrir. Así es, Mario. Bien, ahora habéis contestado a las preguntas del número 1 y yo voy a dar algunos tips sobre lo que muchos los habéis dicho vosotros. Veo que sois expertos en proyectos y me alegra mucho saberlo. Y voy a dar algunos tips en cuanto a esta pregunta para que quede claro más o menos por dónde vamos orientados. Vale, hemos hablado y habéis dicho, evidentemente, que diferentes jergas hablan lenguajes muy distintos, diferentes perspectivas, no comparten la misma formación, tienen diferentes intereses y necesidades, las técnicas normalmente tienden al detalle y el negocio tiende a una visión más general. Eso es una problemática importante. Al final, el técnico tiene una visión que tiende al detalle. Provocación de malentendidos. En algunos casos, los términos de ambos lenguajes provocan distintos puntos de vista. Formalismos, demasiada rigidez en las comunicaciones de los jefes de proyecto y a los programadores. Cuando definimos un proyecto de comunicación en el cual hay involucrados varios departamentos, un buen proyecto de comunicación tiene que ser muy dinámico y tiene que aguantar, digamos, soportar a todas las áreas que están involucrados y, por lo tanto, la rigidez, digamos, de la comunicación, lo que hace, en vez de dinamizar, lo que hace es atrasar. Con lo cual, una parte del departamento, una parte de un proyecto de comunicación debe tener la vertiente rígida y jerárquica, que al final la tiene, pero otra parte de comunicación horizontal que sea muy diluida y muy dinámica para que siga corriendo. En este caso, el formalismo es dependiendo de a quién nos estamos refiriendo. Los formalismos son buenos, pero hasta cierto punto. Y problemas de conocimiento. Los equipos de negocio no tienen el conocimiento necesario para realizar en el inicio del proyecto el conocimiento que tiene el TI, con lo cual ponemos ya encima de la mesa que ambos departamentos, unos son buenos en una cosa y otros son de otra. Bien, en el corto plazo, en la pregunta 2 y en el corto plazo, Nelson dice, algunas veces es mejor enviar un correo y en otras ocasiones se debe realizar mediante una reunión corta pero efectiva.
Nelson, cuando hay un problema realmente, como estamos en este caso, y un problema muy concreto, y al final sabemos, porque ambos departamentos son especialistas, y sabemos que directamente el problema de comunicación nos está retrasando en tiempo el proyecto. ¿Y qué significa cuando estamos ya en la ejecución de un proyecto? Pues que el coste y el tiempo corren. Con lo cual, lo más inmediato aquí es sostener una reunión. Luego ya tenemos tiempos de correos, pero de entrada una reunión con los involucrados. José Luis Sánchez dice, creo adicionalmente a lo que usted comenta, lo más importante y crítico es la capacidad de escucha de ambas partes. Fundamental. O sea, fundamental la capacidad de escucha y el entendimiento que tienen que entender ambos departamentos para llegar a entenderse y que este proyecto al final siga adelante, ¿no? Carolina dice, además de los temas de comunicación o mala comunicación, es importante tener en cuenta que los seres humanos damos por hecho cosas, así es. Pretendemos que todos piensen como nosotros. Evidentemente, en un proyecto nunca se da por hecho nada. En un proyecto, normalmente, si está bien definido el alcance y, por lo tanto, la estructura de desglose del trabajo, la EDT en este caso, sabemos que nunca se da por hecho nada. Cuando se dan por hecho es cuando hay una deficiencia en el plan de comunicación y damos por hecho, al final, cosas que no lo son. Y al final es un error, con lo cual el plan de comunicación es esa herramienta tan potente que lo que tiene que hacer es calar a todo el proyecto desde toda la EDT, calar a todo el proyecto, recursos, etcétera, para que esa comunicación que es transversal a lo largo de la vida de todo el proyecto fluya, tanto jerárquicamente como horizontalmente, voy a decir, ¿no? Porque al final la comunicación horizontal es la más informal, si quieres, ¿no? María Lucía dice, persiguen objetivos diferentes y por ende generan conflictos, así es. Retomar fechas para mostrar avances, enfatizando el objetivo de la organización prioritaria a cada persona de área, sí, así es. Se debe tener un plan de comunicaciones, ¿eh? En este caso sí que hay un plan de comunicación, pero está claro que el plan de comunicación es bastante, por decir, bastante inexacto y no se ha tenido en cuenta al final a los personajes que están involucrados dentro del proyecto, ¿no? O sea, áreas de negocio y áreas de TI son completamente dispares y de ahí viene, digamos, la fricción, ¿no? Bien, yo voy a dar también, vosotros ya habéis dicho, pero ya doy los tics a estas dos preguntas, y es convocar una reunión de todos los involucrados para aclarar esos males entendidos. Es decir, al final, pero de todos, tanto de los jefes de equipo como los técnicos, tanto de uno como de otro, como de otro departamento. Es una reunión, digamos, con todos, porque todos se tienen que enterar de cuál es el malentendido. La persona que está haciendo la tarea en su mesa, que no tiene ningún tipo de, que a priori no necesita comunicarse con nadie, simplemente está haciendo tareas, también debe estar, también se debe enterar que hay un conflicto porque es persona involucrada. Y luego, priorizar los cambios y requisitos que se deben de tener en cuenta para aquellos que no se deben abordar dentro y alcance fuera del proyecto. Cuando un proyecto va a la deriva, digamos, y ya no hay tiempo para recomponerlo y llegar al final del proyecto, si tiene una restricción, por ejemplo, en el tiempo, ¿qué hay que hacer en estos casos? En estos casos hay que ver qué se puede acortar, digamos, del proyecto sin que dañe el proyecto. Algunas veces nosotros como directores de proyecto, digamos que tomamos los requerimientos, definimos el alcance, definimos la EDT, definimos el diccionario de la EDT, pero es verdad que hay tareas que como directores de proyectos son como budget. Y esto quiere decir que son tareas que en la buena forma se haría para completar el proyecto, pero en algunos casos sí que se pueden suprimir. Bien, hay que revisarlo.
al final. Si la restricción del proyecto, ojo, siempre que la restricción del proyecto sea al final de tiempo. Y hay que llegar a tiempo con el proyecto, porque a lo mejor encaja con otra fase, etcétera, etcétera, mil soluciones. Pero si encaja con el tiempo, es preciso revisar todos los requisitos y revisar el alcance del proyecto. Bien, nos vamos a la pregunta 3. Muy bien, las respuestas. Muchas gracias. La verdad es que Elena Pradas dice redefinir objetivos, como hemos dicho, y prioridades de la compañía, no del departamento correspondiente. Más reuniones y puntos de contacto por actividad de ambos departamentos para facilitar al otro su labor. Así es. O sea, digamos que estos dos tips que yo he dado están completamente definidos aquí, Elena. Redefinir objetivos del proyecto, del departamento, de lo que sea, ¿no? Al final. Generar un glosario de palabras y claves específicas, efectivamente, pero eso lo vamos a ver más adelante en otra siguiente pregunta. Bien, nos vamos a la pregunta 3 y 4. Y os voy a dejar para que lo penséis un segundo también. ¿Qué haríais en el proyecto, en el proceso general, en el de comunicación y de las interacciones individuales para que la colaboración entre la línea de negocio y los especialistas en TI sea menos problemático? ¿Qué, en tu opinión, qué debe incluir un plan de comunicación en un proyecto? ¿Cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Qué herramientas son las más eficaces? Os dejo, nada, 30 segundos porque seguro que ya tenéis las respuestas. ¿Qué haríais en el proyecto para que la colaboración entre los agentes, los técnicos y el departamento de línea de negocio sea menos problemática? Involucrar, Elena Pradas, a los especialistas de TI desde el minuto número 1. Por supuesto. Actividades de integración, empoderamiento, dice Vilmer. Carolina dice destacar la importancia de cada área para el cumplimiento de los objetivos. Diana dice mapeo claro de cada proceso. Está claro. O sea, al final, cuando hablamos ya no en el entorno de proyectos, sino en general, el proceso tiene que quedar claro, tiene que quedar muy claro. El proyecto tiene que quedar clarísimo a quién hay que comunicar y el qué y cuándo y el cómo. De esta forma se hace el proceso, digamos, dentro de un proyecto, pero en un departamento en general el proceso debe estar clarísimo para no equivocarse. El plan de comunicación debe incluir objetivos claros, personas involucradas, encargados. Sí, luego vamos a hablar de lo que debe incluir, os voy a hablar de lo que debe incluir un plan de comunicación. Gary dice generar hitos del proyecto con objetivos definidos y las funciones de los involucrados con las fechas de entrega y evaluación continua por parte de los equipos. Así es. Carlos Félix dice empoderar las áreas de TI con una definición estratégica. Un plan de comunicación debe incluir a los actores, los medios y las líneas y los límites de comunicación. El plan de comunicación debe incluir responsables y autoridades, efectivamente, roles y responsabilidades, la matriz RAM, digamos. Martín dice, los involucrados deben conocerse e interactuar. Edwin dice, establecer herramientas software como blog e intranet. Efectivamente, en la comunicación interna, en una comunicación interna, al final, si el objetivo de la comunicación interna como es tal, es el engagement entre los, digamos, todos los empleados y la empresa, un blog para que pueda escribir cualquiera es fundamental. Aparte también la intranet como ayuda en departamentos, intradepartamentos o entre departamentos a la hora de hacer las actividades también es muy efectivo. Es muy efectivo también, digamos, dejar escuchar la voz y las ideas de la gente, porque al final las personas que están trabajando diariamente en operaciones, en proyectos, la comunicación interna, digamos, es el pilar por el cual se salen las mejores ideas. No hay mejor forma de entender qué se hace que desde el mismo puesto.
con lo cual las mejoras siempre están en los departamentos, siempre están en las personas. Y es fundamental que eso, digamos, esas mejoras, esas ideas que se tienen para la mejora, sean escuchadas precisamente para mejorar, digamos, el engagement, el compromiso y de cara a la empresa, una mejor, digamos, branding al final, ¿no? Germán dice, compromete a los involucrados del proyecto, evidentemente, o sea, al final, las personas que hay dentro de un proyecto, que interactúan dentro de un proyecto son pues el equipo de proyecto, donde el plan de comunicación tiene que estar muy claro para el equipo de proyecto y que empape, digamos, a todo el alcance, y en este caso a la EDT. La EDT tiene que estar completamente articulada, verticalmente y horizontalmente, y si te pones, y siempre que esté consensuado diagonalmente. Y luego las personas que están fuera, digamos, del proyecto y que son nuestros stakeholders más importantes y a los que nosotros tenemos que monitorear, los que tenemos que hacer seguimiento, los que tenemos que involucrar, y a estos son los que se supone están fuera de la corporación, que puede ser un proveedor, puede ser un cliente, pueden ser organizaciones gubernamentales, etcétera, pueden ser ciudadanos, si estamos metidos, digamos, haciendo un proyecto de organización, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta, y dentro del contexto del proyecto tenemos que saber muy bien quién es quién está dentro y quién está fuera, porque no es lo mismo comunicar dentro que comunicar fuera. No es lo mismo la comunicación hacia el equipo de proyecto que la comunicación hacia un cliente, ni siquiera el sponsor. Todo eso, de cara a un plan de comunicación, tiene que estar muy definido y además consensuado. ¿Quién define los requerimientos de un proyecto? ¿Quién los define? Los define el cliente, los define los stakeholders, da igual quién sea, son los que definen los requerimientos, y por lo tanto, quien define los requerimientos y stakeholders son personas que están involucradas dentro del proyecto y que al final tienen un interés. Ese interés es el que vosotros tenéis que saber, digamos, controlar, y tenéis que saber cuál es ese interés, porque igual que el stakeholder puede estar a favor de vuestro proyecto, hay stakeholders que no lo están, y que es el proyecto que vosotros dirigís o en el que estáis es perjudicial para él. A esas personas hay que conocerlas, saber quiénes son y crear estrategias, las necesarias para involucrarlos dentro de vuestro proyecto, porque una cosa está clara, un stakeholder, igual que os puede ayudar, os puede parar un proyecto. Al inicio de un proyecto es cuando nosotros identificamos a esos stakeholders. Si vosotros identificáis a un stakeholder a mitad de vuestro proyecto, pensad que estáis perdiendo el 100% de los requisitos de ese proyecto, con lo cual tenedlo muy en cuenta. A la hora de hacer el plan de comunicación, y sobre todo al principio del proyecto, a la hora de definir el alcance, los más importantes tienen que estar, para definir el plan de comunicación, tienen que estar todos los demás, tanto los externos como los internos. Y repito una vez más, no es lo mismo comunicar dentro del proyecto, al equipo del proyecto, a las personas que trabajan con vosotros, que comunicar fuera. No es lo mismo. Bien, Eduardo, sigo con las preguntas. Dice, definir qué, quién, cuándo, cómo y a quiénes comunicar. Muy bien, Eduardo. Eduardo, controlas de proyectos. Está claro que sabes lo que es un plan de comunicación. Bien, yo ahora voy a dar algunas sugerencias a estas preguntas, y voy a decir más o menos qué es lo que debe incluir en un plan, qué es lo que hay que incluir en un plan de comunicación. Atendiendo a la primera pregunta, ¿qué harías en el proyecto, en el proceso general de comunicación y en las interacciones individuales para que la colaboración entre las áreas de negocio y los especialistas en TI sea menos problemática?
Rotación en el empleo. Seguramente que os quedáis alucinados. Sí, sí, rotación. Es decir, el departamento de TI en este caso y el departamento de negocio en este caso tiene que saber lo bueno sería que supiese cómo trabaja uno y otro para entender el punto de vista de uno y el punto de vista de los otros, porque una reunión de urgencia es correcta, pero si queréis llevarlo ya a la enésima derivada, es compartir, digamos, no estoy hablando de un mes, yo me quedo en un mes en tu departamento y te vas al mío, no, pero a lo mejor un día andando dentro de ese departamento para saber cómo se comunican las personas, para saber cómo trabajan, cuál es la dinámica entre uno y otro, ayuda, sobre todo en un proyecto complicado como es este, en el que están involucrados dos departamentos muy dispares, debería tener lugar, ¿no? Y esto sería en la planificación del proyecto, no ya en la ejecución, porque aquí vamos tarde. Pero en la planificación de un proyecto sí que da lugar cuando yo estoy conformando el plan de comunicación del proyecto e incluso cuando estoy configurando la EDT del proyecto, debería saber cómo trabaja uno y otro para que además las actividades y las tareas estén bien cuadradas. ¿Qué os ha parecido eso? ¿Creéis que, y esto es, creéis que sería posible, por ejemplo, en vuestras organizaciones, vosotros como directores de proyectos o como directores de departamento, que si vais a trabajar con otro departamento no estaría mal, quizá también un workshop, pero pasar por ese departamento, estar a lo mejor 2, 3 horas o incluso un día a interaccionar con los compañeros que te vas a encontrar dentro de tu trabajo diario o del proyecto, dentro de cómo trabaja quién, para entender un poco más. Eso, digamos que elimina muchísimas asperezas y crea engagement también. ¿Qué recomendaciones, dice Will Roman Vargas, qué recomendaciones hay para la comunicación en proyectos públicos donde existen dirigentes y áreas que son inamovibles y que presentan resistencia al cambio? Bueno, Will Roman, al final la comunicación se debe adaptar a todos y aquí estáis, digamos, las áreas, aunque sean inamovibles, las personas no lo son. Entonces, cuando se presentan resistencias al cambio, que es normal que se presentan resistencias al cambio, esto es como decir, ¿qué corte? ¿Voy a ir a un departamento donde no me conoce nadie? No, tenéis que ser proactivos, es decir, estáis en pro de ello, porque al final, cuando las personas ven interés en que tú quieres sacar las cosas, el feedback es el mismo. Hay personas que son muchísimo más retraídas, más tímidas, etcétera, etcétera, pero al final, si vosotros tenéis un objetivo común, es empapar de ese objetivo para culminar con él, ¿no? Y sobre las resistencias al cambio, todos tenemos resistencias al cambio cuando salimos de nuestra zona de confort. Lo que hay que hacer es adaptarte al final a tu interlocutor. Lo que no se puede ir es ir a un departamento un poco altivo. Date cuenta que estás en una zona donde tú no conoces y lo que quieres es aprender. Es decir, eres el observador y el curioso y eres la persona que estás empapándote para conseguir tu objetivo, para conseguir el objetivo mutuo. Carolina dice que, bueno, bien, la idea del workshop con los equipos, además de contribuir de otra forma a la comunicación, funciona como herramienta para apoyar el plan de comunicaciones. Sí, el workshop, digamos, que es para establecer esas relaciones, o sea, porque es muy importante cuando nosotros estamos, cada vez más tenemos comunicación global y nos comunicamos a través de comunicaciones virtuales. ¿Qué hacemos en estos casos cuando no tenemos, digamos, a la persona delante, sino que la estamos viendo en una videoconference, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero que queremos ver es a la persona. O sea, a la persona, aunque esté a miles de kilómetros, da igual, pero ver a la persona y establecer el contacto, que es muy importante, en qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo es establecer
las relaciones para que luego no sea tan frío, porque luego nos vamos al plan de comunicación y ese que decimos tan jerárquico realmente no lo es si hemos tenido tiempo en la planificación de conocer a la gente y ver los puntos de vista. Y ahí es donde se ven, digamos, los puntos. Cuando estamos trabajando, sabéis que cuando estamos planificando un proyecto, trabajan personas, no trabaja solamente una persona en la planificación. Dependiendo de dónde estés dentro del proyecto, en qué área de conocimiento, tú vas trabajando con diferentes especialistas y tú te vas nutriendo de todo eso y vas viendo qué fricciones y cuáles no. Cuando se está planificando es el momento idóneo para conocer a esas personas con las que vas a trabajar al final. Y el plan de comunicación debe estar consensuado al final entre todos. Igual que los requerimientos de un proyecto los haces con los stakeholders y el alcance es en base a los requerimientos de los stakeholders, la comunicación que tiene que fluir interna y que es muy importante para que el proyecto se lleve a cabo y se termine en fecha, coste y objetivo, tiene que estar clarísimo, tiene que haber parte por parte de unos y otros. Al final, el director de proyecto, cuando ve esas resistencias al cambio que poníais por ahí, es precisamente eso, porque no se ha dado el turno a conocer a las personas. Cuando conocemos a las personas, todo es mucho más fácil, todo se ablanda. ¿Sí? Bien, ahora voy a dar unos tips sobre qué es lo que debería llevar un plan de comunicación en un proyecto. Bien, obvio. Lo primero, información del proyecto, es decir, qué empresa, qué proyecto, qué cliente, qué patrocinador, quién es el gerente. Las restricciones y supuestos. ¿Qué es eso de las restricciones y supuestos? Pues son los niveles de autorización. Como bien decíamos antes, al final tenemos un plan de comunicación puede ser muy jerárquico, depende de cómo lo veamos. O sea, al final es verdad que tiene que estar completamente planificado, pero si nosotros previamente ya hemos hecho nuestro networking, lo voy a llamar, digamos, pesa bastante menos. Y tenemos que saber cuál es el nivel de autorización, cómo es el manejo de la información confidencial, cuál es la tecnología que nosotros vamos a usar, legislación, dónde estamos, normativas, dependiendo del proyecto. O sea, todo eso, al final, un plan de comunicación tiene que pasar por todas las personas que están involucradas, porque se tienen que ajustar a legislaciones, a normativas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de comunicación? La matriz, esa matriz que hay que hacer para analizar a mis stakeholders y saber cómo los tengo que comunicar. Una matriz de a qué tengo que gestionar atentamente, qué información tengo que pasarle, qué informe tengo que pasarle, cuándo tengo que comunicar, qué hitos, en qué hitos, al final, ¿no? Y a todos los miembros del proyecto. Requerimientos de la comunicación, es decir, el registro de las comunicaciones. Vosotros como directores de proyectos o personas que estáis a cargo de alguna operación o proyecto, al final hay unas comunicaciones periódicas. Bien, ¿cuáles son esas? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el formato, el medio, la frecuencia, el responsable, a qué audiencia va? No todas las comunicaciones van a la misma audiencia. Unos tendrán interés y otros no. En proyectos, al final, se hace una puntualización bastante importante y es que cuando no damos importancia a un plan de comunicación y va dirigido a una audiencia que tiramos de la comunicación, digamos, pool, y la tiramos, ojo, porque hay personas que tienen mucha sensibilidad y hay personas a las que la comunicación no le debe de llegar. ¿Por qué? Porque las personas, los stakeholders de un proyecto y las personas de un equipo de proyecto entran y salen de acuerdo a la vida del proyecto. Imaginaos y poneros en la tesitura de a un stakeholder que tiene mucho poder dentro del proyecto, le llega una comunicación que no tiene que recibir ya porque él ya ha cometido, él ya está fuera del proyecto, digamos. ¿Con qué cara se os puede quedar vuestra profesionalidad, digamos, a la hora de incluir en una comunicación a una persona que ya no tiene que recibir nada de eso? Ojo con esas cosas, de eso se trata también el plan de comunicación, que le llegue la comunicación a quien tiene que llegarle y a quien no le tenga que llegar, ya no le tiene que llegar esa comunicación. Comunicar por comunicar
no es hacer nada. Tiene que haber un objetivo concreto en cada comunicación. ¿Cuáles son los recursos asignados para la comunicación? Es muy importante en proyectos también. ¿Qué personas están encargadas de comunicar? Porque esas personas que están encargadas de comunicar, normalmente, cuando estamos en reuniones, cuando estamos para arriba, cuando estamos para abajo, dejamos al final la comunicación, es decir, los emails, para el final. ¿Creéis que puede ser un trabajo residual? No tiene que ser un trabajo residual. Eso tiene que estar dentro de vuestra planificación. Si os toca, si tenéis el rol de comunicar, está dentro de vuestro horario de trabajo. Y está dentro de, digamos, las horas establecidas para el proyecto e imputadas a la persona. Las horas en las que tiene que comunicar. Los procedimientos de escala, es decir, tipos de problemas en los que el equipo ya no puede solventarlos, cuál es el nivel jerárquico, quién es la autoridad de decisión al final y tiempo que debe transmitir antes de escalar al siguiente nivel. Al final, cuando tenemos un problema, no se trata de dejarlo ahí en el cajón. Un proyecto, en el momento que estamos en la etapa de ejecución, sigo diciéndolo, empieza a contar el tiempo y coste. Y tiene que haber un budget para que antes de escalar, que la persona sea capaz de arreglar ese problema y si no escalarlo inmediatamente y saber a quién tiene que escalarlo, dependiendo en qué situación estemos del proyecto. Tiene que haber, en cuanto a esto, tiene que haber también estrecha colaboración, ampliar y compartir información en talleres de trabajo, como decíais. Participación de los programadores. En el contexto de este proyecto, los programadores son muy importantes porque son los que normalmente no se comunican. Y los programadores, y al hilo también sobre lo que se necesita en el plan de comunicación, es la distribución de la información. Esa información, poner a disposición de todos los interesados. Entre implicados internos, ¿os suena? Entre implicados externos, ¿os suena de lo que hemos venido hablando? Sobre esos stakeholders internos que no es lo mismo que los externos. Y luego el control de cambios, claro, todos los cambios que tengáis que hacer en un proyecto tienen que estar totalmente procedimentado y totalmente definido quién es el comité de control de cambios, quién hace el cambio, etcétera, etcétera. Y luego, como decía, es una de las preguntas del principio, un glosario de términos. Cuando hay gente muy dispar dentro de un proyecto, un glosario de términos dentro del plan de comunicación es muy importante, porque a lo mejor yo llamo business a una cosa y el departamento de TI llama business a otra. Eso, en la planificación de la comunicación, en ese engagement, en ese networking, en esa, digamos, en esa planificación de la comunicación, en ese consenso de la comunicación entre todos, tiene que quedar establecido el glosario de términos que a priori son muy confusos para restos de departamentos con los que el proyecto está interactuando, ¿no? Y ese glosario tiene que estar abierto dentro del canal del plan. El plan de comunicación es un documento abierto, es un documento vivo que se va actualizando según va pasando el tiempo del proyecto. Y luego los anexos. En un proyecto, anexos, plantillas. Plantillas sobre qué tengo que rellenar qué. Incluso todos los requerimientos de la comunicación, el objetivo, la frecuencia, etcétera, etcétera, para que nadie se quede fuera. Un plan de comunicación tiene que estar a la vista de todo el mundo que esté involucrado en el proyecto para no equivocarse y no confundirse. Bien, ¿cuál es el papel de la comunicación? Y la última pregunta, ¿cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Qué herramientas son las más eficaces en esta situación? Bueno, pues una unidad de conexión también, es decir, una persona que entienda de TI y de negocio. Ojo, esto no exime a que las personas entre departamentos se conozcan. Está bien que haya un nexo, pero las personas se tienen que conocer. Reunión informativa de kick-off. Aquí en este proyecto y en el caso en el que estamos hablando no ha habido un kick-off, la gente no se conoce. Un kick-off. Y capacitación de habilidades de comunicación.
¿Qué pasa? ¿Qué decimos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos capacitación de habilidades de comunicación? Quiere decir que al final hay personas en el proyecto que son muchísimo más proactivas, que tienen muchísimo más habilidades, y hay personas que quieren quedarse mejor haciendo sus tareas. Bueno, hay que respetar a las personas, pero las personas que tengan que comunicar hay que darles las capacidades y sobre todo poner la información encima de la mesa, ¿no? Y esas personas que no quieren, pues poco a poco, porque al final, y lo sabéis, cada vez, aunque nos vamos especializando, cada vez vamos abriendo más el abanico y los proyectos que empiezan a trabajar en los entornos de metodologías ágiles, no hay roles. Sabéis que no hay roles, con lo cual hay que capacitar para que cualquier persona sea capaz de comunicar y comunicar bien. Bien, pasamos a la pregunta 5 y 6 y 7. No sé si me he perdido alguna respuesta o algo. A ver, un proyecto de comunicación debe abordar un plan B. En Edison dice, un proyecto de comunicación debe abordar un plan B en aspectos referidos a las dificultades que puedan presentarse en su ejecución. Bueno, abordar un plan B. Normalmente, un plan de comunicación, como decía, si lo quieres llamar a que el plan de comunicación es un documento, pero igual que todos los planes, ¿no? Al final un proyecto son documentos vivos que se van actualizando, porque nadie es súper bueno de planificar y que no haya ninguna actualización y que no haya ningún cambio. O sea, eso es absurdo. Pero sí debe tener la suficiente capacidad y la suficiente ligereza ese plan de comunicación para que lo que tengamos que cambiar, o como tú bien dices, Edison, ese plan B, se pueda ajustar perfectamente, ¿no? Al final a lo que es el proyecto. Una cosa es planificar, pero cuando nos vemos en acción, vemos que muchas cosas empiezan a ser distintas. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos que tener como especialistas de comunicación en agilizar y cambiar y actualizar lo que no funciona, pero con cosas fáciles, no difíciles, y que las personas, por supuesto, las tecnologías en comunicación en un proyecto usamos tecnologías. Las tecnologías tienen que estar al alcance de la mano de todos los involucrados. Y cuando digo de alcance de la mano, quiero decir que tienen que conocer qué van a usar. Es absurdo que un director de proyectos quiera implantar una super herramienta de gestión de proyectos y las personas que van a estar trabajando para el proyecto no lo conozcan. Es obvio, pero bueno, algunas veces por presupuesto, etcétera, hay que aprender a trompicones. Eso tenerlo muy en cuenta también. Pensad que cuando sois project manager de un proyecto, vuestro objetivo es uno: entregar vuestro proyecto en tiempo y en coste, con el alcance bien definido, es decir, bien definido. Con lo cual es vuestra responsabilidad que cuanto más defináis y cuanto más empapéis al equipo en las comunicaciones transversales a lo largo de todo el proyecto, más fácil va a ser, porque todo va a fluir. Es de lógica, todo va a fluir. Es difícil, pero el plan de comunicación exige un poco de tiempo en conectar a las personas y consensuar las comunicaciones, y sobre todo conocer los métodos en los que se van a comunicar y cuáles son la tecnología que se va a usar. Bien, me estoy alargando muchísimo. Vale, vamos a por la pregunta 5, 6 y 7. Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y dificultades en el intercambio de conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinaria? Pregunta 6. ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Me gustaría que sintetizaseis, o sea, en vuestra opinión. Y pregunta 7. ¿Cuáles son los factores clave para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre dos departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? Adelante. Espero respuestas.
Nelson, Eduardo dice, uy, si ya los tenéis, madre mía, pero si ya las tenéis contestadas, qué rápidos sois, qué bien. A ver, Edison dice en el punto 7, es recomendable designar representantes para los departamentos, de los departamentos para, y ya no puedo leer más. Carolina dice, las principales ventajas es cuando todos conocen el fin de la reunión y saben qué hace cada área dentro del proceso, efectivamente. Dificultades, falta de información, rotación del personal y formas de trabajo limitadas y pensamiento. Siempre lo hemos hecho así. Muy buena, Carolina, con eso de siempre lo hemos hecho así. En cada proyecto que estamos involucrados, las mejoras son muy importantes. Es decir, lo que puede funcionar para algo, quizá para otras cosas no funciona. Y ahí está la mejora de los procesos, la mejora de las comunicaciones, la mejora de interacción, la mejora de las reuniones, en este caso, que son muy importantes. Eduardo Lamas dice, la ventaja es que la gente del negocio pueda dimensionar la magnitud de lo que significan los cambios que se solicitan. Sí. Para revisar los recursos necesarios. Sí. La desventaja es que se concentre mucha energía y se pueda perder por momentos la visión global de lo que se requiere. Así es, Eduardo, y es verdad, ¿no? Perder, digamos, la visión general o global de todo es, digamos, un aspecto muy crítico del proyecto y del que algunas veces pecamos todos. ¿Sabéis cuál es la mejor herramienta de comunicación para no perder esa visión global? La mejor herramienta de comunicación dentro de un proyecto es la EDT, colgarla dentro de los departamentos y tenerla siempre muy visible para saber cuánta amplitud tiene vuestro proyecto y dónde estáis ubicados. Así nunca se pierde la visión global. Porque es verdad que dentro de digamos que de un proyecto, una vez que ya te metes en las tareas del proyecto, en las actividades, en los paquetes de trabajo, vamos teniendo información muy confidencial. Pero la EDT, de forma general, es un documento perfecto para saber dónde está quién y cuál es la globalidad del proyecto al final, ¿no? Probadlo. Yo creo que es una buena técnica. Yo, por ejemplo, en mis proyectos a los equipos con los que trabajo y con los equipos que colaboro, la EDT está en la pared normalmente, para que se vea cuánta amplitud tiene ese proyecto. Y, por supuesto, es un compromiso absoluto y es una herramienta de sentimiento de pertenencia hacia el proyecto. Si hacéis bien el plan de comunicación transversal e involucráis a las personas, de verdad que el proyecto fluye y es control al final. Nelson dice, espera. Uso del lenguaje adecuado que esté dentro de los estándares. Exactamente, o sea, al final adaptarte a tu interlocutor es muy importante. O sea, no, esto es cuando estás hablando con un técnico, en una conversación muy específica y muy técnica, evidentemente tú tienes que adaptarte al interlocutor y saber contestarle, pero para eso tú eres técnico y él es técnico y os tenéis que entender. Pero cuando nos dirigimos a más personas que no todas tienen ese conocimiento específico, hay que saber adaptar la interlocución a todos, porque todos nos tienen que entender. Es de lo general a lo particular. Dos personas técnicas cuando hablan de un problema solamente se van a entender ellos. Los demás vamos a entender el contexto en general. Y ellos son los que al final van a saber arreglarlo, porque entre ellos saben perfectamente cuál es el problema muy, muy, muy técnico. Pero de cara general tenemos que saber adaptarnos a todos los interlocutores. Esa es una habilidad como gestores y como directores de proyecto. Illich, Eduardo, dice, en mi empresa las comunicaciones son directas y continuas. Usamos mucho el correo electrónico y chat internos. Las agendas de todos los involucrados en los proyectos está constantemente actualizado
y siempre estamos sintonizados. Y me imagino que trabajáis fenomenal. El proyecto fluye cuando estáis todos comunicados y cuando esa comunicación, tenéis claro cuál es la comunicación horizontal y cuál es la comunicación vertical a la hora de escalar un proyecto, ¿no? O un problema. Muy bien. Carlos Félix dice, 6. Ser claros, específicos, puntuales y estructurar correctamente los temas a tratar para que las ideas se logren conectar. Efectivamente, así es. Ser muy claros en cuál es el objetivo al final. Ahora voy a dar mis tips, por si os pueden ayudar. En las ventajas de la 5, en las ventajas, las reuniones y conversaciones personales deben ser interactivas, lo que tú decías, Illich, igual que sus formas de comunicación. Hay que dar feedback de lo que se ha entendido continuamente. Es decir, cuando tú estás preguntando, querer saber algo, hay que dar feedback. Yo he entendido esto, o qué has entendido. Además, si es algo muy importante en el cual dirija una decisión, ¿no? Saber qué se ha entendido y cuál es la eficacia. Saber cuál es el emisor, cuál es el receptor y qué ruido se produce entre medias, porque siempre hay ruido, siempre. Por eso es muy importante que el emisor llegue de nuevo al receptor con lo que ha entendido. Permitir, adaptar y comprender las diferentes jergas y lenguas. En entornos globales y en entornos globales hay que entender a la cultura de las personas. No todos tenemos la misma cultura y hay que entenderla y respetarla. Y las distintas jergas, que es de lo que llevamos hablando toda esta hora, hay que adaptarse, hay que ver qué jergas son válidas y cuáles son las consensuadas. Hay que crear la confianza y desconfianza y el engagement, aportando conocimiento que en un email no trasciende. Es decir, al final, en un email solemos ser tendemos a ser, y de hecho hay que ser bastante objetivos. Es muy difícil puntualizar sobre una expresión o dar el contexto que queremos dar. Cuando es algo extremadamente, digamos, conflictivo, o que puede llevar a conflicto, lo mejor es coger el teléfono o lo mejor es hacer una videoconferencia para que esa persona vea y que lo que puede estar en conflicto o se puede malentender no sea así. Y luego sí, luego se dice, te lo escribo por correo, pero ya está la expresión y ya está, digamos, el lenguaje puesto de antemano. Y dificultades. Los miembros se pueden perder en las discusiones detalladas que se desvían del foco común y de la visión del argumento principal. Pueden surgir interferencias, dando por supuesto que todos los miembros lo han entendido, lo que decíais también, sin realizar un razonamiento conjunto. Hay que cuidar las emociones en las conversaciones, es decir, la comunicación paralingüística, que está muy presente. Y el tiempo es muy importante. No es más de lo agendado y con el contenido del objetivo claro. Una reunión al final tiene que tener un objetivo claro con las personas y solamente esas personas. Si cuando en una reunión nos vamos, digamos que deriva hacia otras cosas, hay que tener cuidado con eso y pensar que cuando termine la reunión, si quieres, hablamos, porque hay gente que ya no le interesa. O sea, hay que ser muy, muy, muy claros y con un foco muy claro. Sobre las 6, adaptación al interlocutor, de lo que hemos hablado, ofreciendo primero una visión general y de ahí profundizar en los detalles. Hablamos de las comunicaciones técnicas, visualización y escrita, visualización de gráficos y figuras. Una imagen, dicen, vale más que 1000 palabras. Algunas veces es mejor una imagen que sepamos qué quiere decir y luego lo explicamos, que 7 folios que no van a llegar a ninguna parte, que al final hacemos digamos, una lectura en diagonal y hay que ser muy hábil para saber en qué se tiene que dar uno cuenta si no queremos poner figura. Lo que más ayuda siempre son gráficos y figuras. Y da igual la figura que sea,
pero que se entiende que se entienda lo que queráis transmitir. Utilización de estándares, que también ha salido, y normalización en la comunicación. El plan de comunicación al final tiene que seguir un estándar y para todos los receptores e involucrarlos para que no se produzcan los malos entendidos. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Edison dice, en la discrepancia de dos departamentos distintos queda la mediación del rector de la organización, sí, que debe consensuar la forma de objetivizar el propósito. Así es, dependiendo de quién sea el responsable al final, tiene que haber un elemento en común que sea capaz de consensuar todas estas cosas, ¿no? Pero todos, digamos, los conflictos que pueden suceder. Pero sí es verdad que independientemente del nexo, independientemente de lo que queramos, en las comunicaciones, siempre es muy importante saber quién es nuestro interlocutor y hablar con él para favorecer las comunicaciones y no trabajar en entornos rígidos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este webinar. Yo me lo he pasado muy bien con vosotros. La verdad es que me habéis dejado, creo que tenéis mucho conocimiento y me alegra muchísimo. Y espero que nos veamos en otra. Os doy las gracias y a vosotros también. Muchas gracias, Eduardo, Gary. Muchas gracias a Will Román por esta interacción que habéis tenido conmigo. Espero que hayamos aprendido entre todos. Yo he aprendido muchísimas cosas de vosotros cada vez. De eso consiste, ¿no? Que al final nos nutramos los unos de los otros y espero veros en otra ocasión y pronto. Un abrazo para todos. Gracias.